La familia ha sido la institución más atacada, tal vez en las últimas 5 o 6 décadas. El bastión más importante que conecta el pasado con el futuro en el presente es la familia. Pero hemos pasado válidamente de no maltratar a los niños, una educación que no sea maltratadora, a una educación donde no le puedes decir que no porque lo traumas. No solamente se les dice que pueden ser lo que crean que son, sino que pueden ser también lo que quieran ser. Exactamente. En los años 60, 70, con la revolución sexual, suceden dos fenómenos, que es primero separar el sexo del matrimonio y luego separar el sexo de la procreación. Tan es así que hoy la gente procrea sin sexo inclusive. Antes tenía sexo para no procrear y ahora no tiene sexo y busca procrear. En pro de empoderar a la mujer, hemos destruido parte de la civilización. ¿Cómo impacta esta disolución conceptual y práctica de la familia en una sociedad? Es una sociedad nihilista. Cuando tú pones al ser humano como insumo y no como beneficiario de ese proceso, de ese progreso tecnológico y material, no termina siendo progreso. Pero el gran problema con el liberalismo es que todas las consecuencias negativas que ha traído el liberalismo, que hoy son evidentes, los están tratando de arreglar con más liberalismo. El problema es que no solamente es un tema de reemplazo de gente, sino que hay otro aspecto que es aún más dramático, es el reemplazo de una cultura. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva temporada de Piensa Más aquí en Betel. Y abrimos esta temporada con una gran invitada, con Juliana Caxia. Juliana es comunicadora con un máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Es autora de 4 libros. Actualmente dirige la asociación Origen, que es una organización pro vida, pro familia, y también de otro tipo de políticas públicas relacionadas con la defensa de nuestra niñez, de las familias. Y también es madre de 2 hijos adolescentes. Ella me pidió que resaltara esto porque es una tarea importante, sobre todo en estos tiempos. Y quiero darte la bienvenida, Yuli. Gracias por estar aquí. No, gracias, Miklos, por la invitación. ¿Qué significa ser mamá de 2 adolescentes? Significa, de alguna manera, ir comprobando por ensayo y error si la educación que se le ha dado desde la primera infancia viene funcionando o no para enfrentar precisamente los retos y desafíos que hay en este siglo para no solamente educar, sino para crecer. ¿No? Los chicos hoy se enfrentan a muchos, como decía, desafíos. El otro día mi hija Lía, la mayor, que va a cumplir 15 años ahorita, está pues sufriendo todos estos embates de que los chicos, que las fiestas, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y claro, lo bueno es que tenemos una buena comunicación y tenemos, yo le estoy un poco que aconsejando, ¿no? Porque ya a estas alturas educar es difícil, lo que tienes que hacer es acompañar. Y me dijo una cosa súper interesante, me dijo, mamá, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento llegamos a vivir como vivimos hoy? Me pareció... Es una pregunta con mucha profundidad. Claro, mi esposo me dijo que exageré un poco yéndome hasta el siglo XIII para explicarle toda la historia de las ideas hasta llegar al progresismo, ¿no? Pero... Y claro, y el de 12 años tuvo que escuchar toda la conversación de paso, pero me pareció interesante que una niña, una chica, el día de hoy se siente y diga, o sea, ¿en qué momento se volvió tan difícil algo tan sencillo como crecer? Efectivamente, y eso nos plantea una posición compleja porque subconscientemente tu hija está reconociendo que hay ciertas amenazas, ciertas dificultades. Sobre todo para adolescentes, para niños, ¿no? Jóvenes en general. Esos 3 segmentos son claves: niños, adolescentes y jóvenes, yo diría en ese orden, que han sido en los últimos, especialmente en los últimos 10 años, con mucha intensidad, como programados para tener cierta forma de pensar. Y esto después se expresa ya a plenitud en la universidad. Las universidades hoy no son centros de educación, son centros abiertamente de adoctrinamiento. Así es. ¿Cómo ves tú esta problemática? ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta una madre, un padre, con sus hijos en la adolescencia específicamente, que es la etapa en la cual tú estás? Para hablar de eso creo que tenemos que retroceder un poquito, hacer un zoom out y ver que la familia, como concepto, como modelo de vida, ha sido la institución más atacada, tal vez en las últimas 5 o 6 décadas. Y eso no es gratuito. O sea, no han atacado a la familia porque a alguien se le ocurrió decir, ah, ya, vamos a agarrar a la familia porque pasó por ahí y me provocó.
Es porque como bien dices, es unas corrientes ideológicas, unos planes que buscan cambiar la forma de entender el mundo, y no solamente el mundo, sino al hombre. Es una propuesta antropológica. Entonces, el bastión más importante que conecta el pasado con el futuro en el presente es la familia. Entonces si tú quieres hacer un cambio de tradiciones, de valores, de civilización, de cultura, que es lo que viene pasando, tú tienes que destruir este espacio que es privado, que es muy difícil que el Estado llegue directamente, o sea, va atacándola por políticas, por educación, por medios de comunicación, ¿no? Lo tienes que atacar porque aquí es donde la abuela enseña la receta de cocina al nieto, y también a cantar el himno nacional, a amar a Dios, sus valores, etc. Lo que busca la cultura hoy es huérfanos, ¿no? Entonces, en esa cultura, en este espacio es donde hoy los padres tenemos que educar a nuestros hijos, y una vez que nuestros hijos pasan la primera infancia, donde con claridad, padres que han tenido claridad para ver esta coyuntura, han inculcado valores, principios, los chicos salen, y claro, lo que te contaba un poco anecdóticamente con mi hija, su primera salida, digamos, del nido, ¿no? De la casa a la adolescencia, que ya tú les vas soltando un poco la cuerda porque tienen que comenzar a socializar. A valerse por sí mismos también. Valerse por sí mismos. Ya Lía en 2 años va a la universidad, entonces, claro, ya se está cuestionando. Hay que darle independencia, o sea, ya le doy permiso para que vaya a la vuelta a tomar helados con los amigos, entonces ya tiene que ir lidiando. Ya, ese primer enfrentamiento, todavía el padre estamos un poco atrás, cogiéndole, ya no de la mano, pero por lo menos el cinturón, por decirlo, ¿no? Entonces, lo siguiente que ellos se tienen que enfrentar es, con estos principios sólidos, ir a una universidad donde va a haber un plan, tal vez, no todas, pero en muchos sitios donde le van a querer cambiar esos principios, y ellos tienen que estar con la fortaleza para poder enfrentar esta arremetida y entender que en un mundo, y más aún hoy, donde hay la inteligencia artificial, que no sabes ni lo que es verdad ni qué es mentira, tienes que tener de alguna manera un marco, un camino que te muestre por dónde tratar de encontrar la verdad. Porque, ojo, yo creo que una de las cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos es tener una actitud de búsqueda, siempre. Porque nosotros también podemos estar equivocados. No siempre vamos a tener la verdad. Claro. Inclusive la ciencia, acuérdate, bueno, tú has eso desarrollado más que nadie, la ciencia ha dicho, oye, esto es una teoría, y ahí ha tenido que retroceder. O sea, todo el tiempo uno tiene que estar siempre en búsqueda de encontrar la verdad. Eso que tú planteas, esa pugna de las teorías científicas, lo plantea de manera magistral un filósofo, Thomas Kuhn, ¿no? Que hace un planteamiento, ¿no? La teoría de las revoluciones científicas. Entonces, cómo se van tratando de imponer ciertos paradigmas. Incluso la ciencia tiene espacios para fallar. Exactamente. No es infalible la ciencia, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde se adora la ciencia. Se ha enseñado a los jóvenes a dejar de creer en Dios y empezar a venerar lo científico. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en discusiones, cuando discutes con jóvenes y te dicen, pero ¿qué autor de qué universidad has citado tú qué paper? ¿No? Siempre tratan de apelar a esa autoridad científica. Y en realidad, si se dieran cuenta de que muchos de esos científicos están en planilla recibiendo dinero con fondos de investigación de organizaciones que impulsan estas agendas, quizás su forma de pensar eso cambiaría. Hablaste de un concepto que creo que es importante antes de entrar al tema de la familia, de la cuestión ideológica, porque quiero repasar la historia. Señalaste algo muy importante, enseñarle a tu hija que asuma responsabilidades. Este creo que es quizá el principal problema en los adolescentes y en los jóvenes, que se les ha enseñado a no asumir responsabilidad de sus actos y que cualquier cosa que pase van a ser víctimas de algo o de alguien. Totalmente. ¿Puedes desarrollar esta idea? Sí. Lo que pasa hoy, ojo, yo estoy totalmente de acuerdo en que a un joven o a un adolescente, a un niño no se le debe pegar, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con el castigo físico. Creo que uno puede educar con firmeza y con mucha ternura y amor, pero la firmeza. Pero hemos pasado
válidamente de no maltratar a los niños, una educación que no sea maltratadora, a una educación donde no le puedes decir que no porque lo traumas. Exacto. Entonces, yo siempre digo, yo he tratado de ser esto, no sé si se llama disciplina positiva, que el niño no le puedes decir que no, sino todo se lo tienes que decir en positivo. Bueno, el mundo no es así. Entonces, claro, si tú has educado niños que no son capaces de escuchar un no, porque la típica, no porque lo digo yo, y que la realidad también les vaya enseñando lo que está, o sea, no sé, que si caminas por ahí te vas a caer, ¿no? Creas generaciones primero, de biluchos, segundo, personas, como dices, que no... Generaciones de cristal, como se está diciendo, sí, snowflakes. Y víctimas, ¿no? Porque, y otra cosa que también hay que modular un poco, porque yo sí estoy de acuerdo en que tú no tienes que chancar a tu hijo y decirle, no, tú eres un torpe, un bruto, no puedes. Papá, te amo. ¿No? Yo fui generación sayonara, en la cara. La sayonara Sí. puede ser. Y amo a Pero mi digo, padre, yo sí. no es que como, no, tú cállate, no, también uno puede ser propositivo. Claro. Pero de ahí a decirle, ¿qué quieres ser? Mamá, yo quiero, pues, no sé, ser francotirador en el ejército, y como mi hijo tiene 6 de miopía, claro. tú le tienes que decir, gordito, de repente te puedes dedicar a otra cosa Claro, de la ajedrez, cual te ¿no? O sea, lo que trato de decir es que también ha habido toda esta corriente de tú puedes ser lo que tú quieras ser, solo Efectivamente. basta con soñarlo. ¿Qué pasa con esto? ¿Que les tenemos que cortar las alas? No. Pero hay que modularles la realidad, porque lo que está sucediendo, que también hay generaciones de frustrados que le meten la culpa al sistema. ¿Por qué? O a los padres. Porque yo soy capaz de hacer absolutamente todo, y si no lo he logrado, como mi mamá me dijo o mi papá me dijo, quiere decir que alguien más tiene que ser culpable, no yo. Así es. Y ahí va, me vas a disculpar, creo que es muy pertinente. Esta idea de... Yo nunca fui muy fan del concepto de batalla cultural hasta ahora. Me planteé siempre que era una guerra antropológica. Sí, total. Una posición, ¿no?, entre quienes quieren modificar al ser humano en nombre del progreso tecnológico versus aquellos que queremos preservar al ser humano como es, porque no hay maquinaria más perfecta que el ser humano en realidad. Tú puedes tener prótesis de robot, pero no van a regenerar piel, vas a necesitar repuestos. El cuerpo funciona de una manera muy, muy particular. Cuando hablábamos de esta idea de la victimización, ¿no?, se ha generado esta generación de debiluchos que frente a cualquier crítica, a cualquier comentario adverso, se quiebran. ¿Qué significa eso para una sociedad cuando tienes gente tan desarraigada? Ese sería el primer punto. Y la segunda pregunta que quiero plantearte es el concepto identitario. Sí. Que parte con estas ideologías trans, LGBT, que tú puedes ser lo que quieras ser. Eso es un tema identitario, pero también cuando se les dice, no solamente tú puedes ser lo que creas que eres, sino también tú puedes ser lo que quieras ser, Sí, de acuerdo. va en la misma línea. ¿Cómo desarrollas esta línea? Primero voy a retroceder un poquito la idea de lo que tú dices de que es una batalla antropológica. 100% de acuerdo. Y es más, yo iría un pasito más allá para decirte una prótesis tal vez te pueda reemplazar la funcionalidad de un brazo, pero jamás tu corazón ni tu alma. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. La esencia del ser humano, a través de los siglos, es la misma. Es tratar de entenderse, entender a quien tiene alrededor y vivir para no solamente recibir, también dar. Y acuérdate que siempre, desde que hay indicios de civilización, hay indicios de espiritualidad. A eso quería ir, que en el fondo hay una dimensión trascendental que es propia del ser humano. Que yo no creo que haya ni inteligencia artificial ni prótesis que la reemplace. Eso solamente quería señalar, pero estás en lo que me estás diciendo. La primera pregunta que venía después de eso... No, la cuestión identitaria, esto de que creen ser lo que... No solamente se les dice que pueden ser lo que crean que son, sino que pueden ser también lo que quieran ser. Exactamente. Eso va un poco en la línea que decía al inicio, que ha habido estas corrientes ideológicas que buscan que haya gente que sea huérfana. Y en esta orfandad tampoco tienes referentes hacia atrás. Claro. Entonces, si, por ejemplo, no sé, yo no soy tan, digamos, no tengo la memoria tan buena como para hacer un desarrollo de la historia de las ideas, pero recuerda que nosotros... En los últimos 200 años, por lo menos, en el Occidente hemos tenido que primero matamos a Dios y lo siguiente que matamos es al Padre. Claro, efectivamente. La autoridad, ¿no? El referente.
yo puedo hacer lo que me da la gana. Y luego matamos a la madre, ¿no? Matamos el matrimonio y ahora matamos al niño. No solamente al niño en el vientre de la madre, matamos al niño como hijo, porque ya no hay padre, ya no hay madre, y lo convertimos en un ciudadano. ¿Ok? Entonces tienes un niño que es un ciudadano, no tiene un referente. Completamente desarraigado. No sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Esa es la primera identidad que se quiebra. Entonces, frente a eso, si no tienes un padre, siendo un niño, varón, a quien mirar, obviamente tus referentes de masculinidad van a estar débiles, dudosos, quebrados. Y si encima las personas, voy a usar el término, los cuidadores, sean los padres o quien sea, o el profesor, el tutor, la ONG del barrio, te dice que ante tus dudas, yo no voy a remitir a lo objetivo, que es tu naturaleza física, que es lo más objetivo que tenemos, lo físico, sino que encima te voy a afirmar en tu confusión. Claro, que es algo deliberado, ciertamente. Totalmente. ¿Qué tienes? Generaciones quebradas, chicos quebrados que hoy, yo digo, gracias a Dios, han sufrido mucho. Yo no digo que eso sea gracias a Dios. Gracias a Dios pueden expresar este sufrimiento hoy y pueden hoy dar testimonio de lo... Son realmente víctimas. Ellos sí han sido víctimas de una ideología, de un sistema, y hoy pueden dar testimonio para evitar que otros chicos sufran lo mismo. Por eso ya vemos cómo cerran clínicas como la de Tavistock. Hay, por ejemplo, en Reino Unido, cómo van retrocediendo de a poquito en todos estos temas de hormonización cruzada. Hoy, hace unos días, desgraciadamente, ha pasado asesinato en Massachusetts. En Minneapolis, creo. En Minneapolis, perdón. De una iglesia, una escuela de niños católicos, que entra un chico trans a matarlos. Entonces, la gente no tiene que ser ni cristiana ni religiosa, tiene que tener sentido común. Y yo sí creo que de alguna manera, por lo menos como yo vengo trabajando en esto hace por lo menos 10, 12 años en lo que es el género, si no es más. Sí, claro. Voy viendo cómo va cambiando. Gente que primero te miraba hace, no sé, en el 2016, por ejemplo, con cara de, pero ¿qué tiene de malo la igualdad? ¿No? ¿Qué tiene de malo no discriminar? Y no entendían que esto venía con un lobby, con una agenda para hormonizar, para cambiar identidad, para destruir la antropología. Hoy te dicen, oye, está bien, como decimos en el Perú, culantro, pero no tanto, ¿no? Ya van cuestionándose. Sí, solamente un comentario. Yuli es una figura muy reconocida aquí en el Perú, en temas de género, de familia. Tiene una presencia muy fuerte, has participado en comisiones del Congreso de la República, en temas de debate de leyes. Y yo recomendaría a la gente que no es peruana, que también ve Piensa Más, que la siga en sus redes sociales. Ella tiene un canal de YouTube. Pueden acompañarla ahí también para que conozcan más del trabajo de Juliana. Ahora, Yuli, hablabas del tema histórico. Yo sí creo que puedo aportar algo ahí para dar un poco de contexto para que la gente entienda, porque las ideas no es que surjan espontáneamente. No, estas políticas tienen se fermentan durante incluso siglos, ¿no? Así es. Tú hablabas de esta partición, ¿no? Esta partición del ser humano en todas sus dimensiones, esta separación de Dios. Eso empieza ya en el siglo XVIII, con el siglo de la Ilustración, ¿no? Que incluso se trata de poner como algo positivo, finalmente, ¿no? The Age of Enlightenment, que en inglés se dice así, pero Enlightenment es como, ni siquiera ilustración, es como de iluminación. Hacen referencia a que antes de eso, de esa revolución, la gente vivía en la oscuridad producto de la creencia en Dios. Y que a partir de estas ideas de personajes como Voltaire, que era un gran crítico de la Iglesia Católica, Rousseau, Diderot, D'Alembert, varios pensadores, surge esta idea de que es un humanismo que excluye a Dios y es un humanismo que pone al ser humano en el centro. Y le da la condición de ser racional y que con esa racionalidad finalmente va a conquistar el mundo. Esa racionalidad se expresa a lo largo del siglo XIX, los 1800, que es un siglo de gran progreso industrial, tecnológico. Las personas dicen, bueno, mira, estamos realmente desafiando la naturaleza, estamos cambiando el mundo. Hay una secularización muy rápida. Y entramos al siglo XX, ¿no? El siglo XX pasado, con esta idea de que efectivamente hay que deconstruir la imagen de Dios. Eso fue Nietzsche, fines del siglo XIX,
donde en esta secularización se aleja a Dios y el ser humano empieza a creerse de algún momento, ¿no?, con potencial divino. En este siglo XX han ocurrido enormes desgracias, o sea, esta idea de que sacar a Dios de la ecuación te va a traer paz y felicidad. Tienes Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tienes Revolución Comunista China, tienes Revolución Comunista Rusa, y entras a la segunda mitad del siglo XX con una idea de pacificar el mundo después de estas dos guerras mundiales. Y esta idea de que, bueno, vamos a entrar en procesos de básicamente pacificación e ingeniería social. Se crean Naciones Unidas y ahí empieza con Naciones Unidas en el 48 una política muy intensa de control demográfico. Creo que va en relación muy precisa con lo que estamos hablando. ¿Qué son estas políticas de planificación familiar? ¿Son tales? ¿Qué relación tienen con el tema que estamos hablando? Todas estas políticas de planificación familiar, asesoría matrimonial, empoderamiento femenino. ¿Cuál es el detrás de cámara de todo esto? Mira, en esta línea de tiempo, que sabemos que no es lineal, porque las ideas no es que, como bien dices, no es... Así como no surgen de la nada, tampoco van en línea recta, sino conviven varias, ¿no? En los años 60, 70, con la revolución sexual, suceden dos fenómenos que van en la línea, luego entramos a lo de demografía, que es primero separar el sexo del matrimonio y luego separar el sexo de la procreación. Tan es así que hoy la gente procrea sin sexo inclusive. Antes tenía sexo para no procrear y ahora no tiene sexo y busca procrear. Ahora tenemos todos estos métodos de fecundación. O sea, es interesante. Todo tiene que ver. No, absolutamente todo tiene que ver. Y en esta línea donde entran todas estas feministas de la tercera ola, el género, sacan, lo que decía, la muerte de la madre, la muerte de la esposa, y buscan empoderar a la mujer, que yo creo que en muchos aspectos era necesario. A mí no me gusta usar la palabra empoderar, a mí me gusta decir que la mujer es poderosa, empezando porque la mujer da a luz, y eso es algo que no es parir, es dar a luz, creo que es algo muy potente. En esa línea, parte del triunfo del feminismo era hacer que la mujer deje de tener hijos. Y para eso necesitabas no solamente poner al hombre como un monstruo, sino que de todas maneras vas a tener mujeres pensantes que van a necesitar otros argumentos. Y ahí entran todas estas teorías de la superpoblación, que nos vamos a morir todos aplastados, ¿no? Que se necesitan no hay dos planetas recursos para mantener a la gente. Entonces, claro, eso ahorita decirlo, claro, con el periódico de lunes es fácil, ¿no? Pero tú dices, oye, la humanidad nunca ha desaparecido, ni en las peores sequías, guerras, meteoritos, todo lo que tú quieras, hemos sobrevivido, porque hay algo más que nos hace sobrevivir. Y esa siempre ha sido mi esperanza ante todo esto, porque yo digo, la humanidad nunca se ha extinguido, verá la manera de no extinguirse con estas políticas de género. Pero bueno, y la ONU, lo que tú mencionabas, ya vamos a dar un salto de unos 30 años más o menos. En el año 1994 se da la Conferencia de la Población del Cairo. Y ahí se comienza a hablar de esta superpoblación y se comienza a meter el término, ¿no?, de hay que parar la natalidad. Y al año siguiente, que no es casualidad, se da la Conferencia de Pekín de la Mujer, donde ya se mete oficialmente la palabra género y todas estas políticas de género que inundan la ONU, y hoy es su columna vertebral. Porque eso es importante, creo, ¿no? Yo vengo investigando a la ONU, sobre todo cómo se implementa en el Perú también, ya unos 4 o 5 años, a raíz de las políticas peruanas. Yo empecé viendo cómo se implementaba el género en el Perú y terminé en la Agenda 2030, pero así, abducida como por un un breve tubo. paréntesis, la agenda que hay en Perú es muy similar a las que hay en otros países, o sea, es casi un calco. En Perú, te voy a decir algo, yo tengo seguidores en redes sociales, pero digamos, no es lo más fuerte ahorita. Y mi reel más visto en Instagram, que es, digamos, mi fuerte era Facebook, porque yo soy más antigua, pero tiene más o menos 200.000 y hablo sobre el invierno demográfico. Y es increíble los comentarios, porque a mí los comentarios me nutren mucho y la gente se indigna en contra de lo que yo digo, porque dice, oiga señora, acá en Perú no tenemos plata para tener hijos y usted quiere que tengamos 15, 20 hijos. No, nadie está hablando de 15, 20 hijos. Existe en demografía el término tasa de reemplazo generacional,
que en países más o menos en desarrollo, porque en África y en países Sí, sobre 4, es más 5. alto, que tiene que ver con la mortandad infantil, es 2,1. Tú necesitas 2 hijos para reemplazar un hombre y una mujer. En Perú está 1,8. Y en el 2040 va a ser la primera vez que en el Perú se cruza que hay más ancianos que jóvenes. Efectivamente. Y tú dices, ¿para qué queremos niños? Es que no es un tema de que mi vecina tiene 10 hijos, porque eso te responden, oye, en mi pueblo, mi vecina. No, es que se genera un problema social y un problema de políticas públicas, porque la gente joven, no solo, señores, es mano de obra, como te dicen, trae creatividad, trae emprendimiento, trae fuerza de trabajo, trae desarrollo. Entonces, cuando tú tienes una población envejecida, lo que te vuelves es un sistema de asistencia, no de progreso en el buen término. Y todo esto que vivimos hoy es consecuencia de estas políticas que hemos ido, los distintos países de la región y de Occidente, internalizando como buenas. En pro de empoderar a la mujer, hemos destruido parte de la civilización. Sí. Y es interesante cuando habla de esta tasa de reemplazo. Hay países que tienen una crisis demográfica muy severa, casi a un punto de no retorno. Estoy hablando de Japón, por ejemplo, Alemania. Corea tiene 0,7, menos de un hijo. España es 1,1. El problema es que no solamente es un tema de reemplazo de gente, sino que hay otro aspecto que es aún más dramático. Es el reemplazo de una cultura. Totalmente. Es que no solamente nacen menos españoles o menos franceses, sino que la cultura francesa, la cultura española, van a desaparecer. Claro, porque en 20, 30 años. Por cada mujer española que tiene un hijo, una musulmana tiene 6. Efectivamente. ¿Y eso cómo se traduciría en algo práctico? Que cuando visiten París en 2050, la Torre Eiffel se haya convertido en una mezquita y ya las mujeres tengan que caminar con burka. A eso se refiere. Ya pasan, ya hay zonas, por ejemplo, de Suecia, que ya... En Estocolmo hay 50 zonas declaradas por el gobierno como no-go zones. Significa no puede ir el servicio postal, no pueden ir los bomberos, no puede ir la policía. O sea, pueden ir, pero bajo riesgo de que obviamente vayan, ¿no?, por inmigrantes somalíes, afganos, etc. Así que hay una problemática muy grande con eso. Ahora, quiero volver un poquito al tema de la familia, de todo lo que hemos estado hablando aquí. Quien diagnostica a la familia como una institución peligrosa fue Karl Marx. Marx dice, el primer mecanismo de defensa contra un Estado vendría a ser la familia. Por lo tanto, no solamente hay que abolir la religión, sino que hay que abolir la familia. Y lo que hemos visto, por lo que tú nos has dicho, es que hay una fragmentación social muy fuerte, porque si ya no tienes instituciones familiares, lo que vas a tener es individuos desagregados, desesperados por saber qué son. Se les quitó la fe, se les quitó la historia, se les quitó la identidad sexual, se les quitó todo, no saben dónde están parados. El padre, la madre. Y empiezan a crearse estos vínculos de estas nuevas familias. Familias multiespecie, familias multiparentales. Perrijos. Perrijos, gatijos. Ahora, básicamente, una familia puede ser yo, me puedo traer 2 mascotas. Si soy homosexual me traigo otro homosexual, y si ese homosexual es bisexual se trae a la lesbiana, y si la lesbiana le encantan los transgénero también se trae un transformer y hacemos un núcleo familiar. ¿Qué impacto tiene esto en una sociedad? ¿Cómo impacta esta disolución conceptual y práctica de la familia en una sociedad? Es una sociedad nihilista. Es lo que te puedo decir así como en frase cóctel. El nihilismo que vivimos hoy tiene en base todo esto que tú dices. ¿Por qué? Yo no sé cómo habrás crecido tú, pero yo recuerdo pues que éramos 8.000 primos y la casa de la abuela, y los papás, ¿no?, los mayores se juntaban a jugar cartas, y de repente un primo se estaba descolgando por el techo y nadie se enteraba. O sea, había mucho más dinamismo. Había una familia extendida. Si alguien se enferma, la familia corre, te ayuda, se turna, ¿no? Solidaridad. O sea, la familia es la cuna de las virtudes y de los valores. Es en la mesa de la cocina, es lo que yo siempre digo, donde uno aprende a ser generoso, porque si tienes varios, a ver quién repite, quién paciente, escucha, compartes, ¿no? Entonces, lo que sucede hoy con esta disolución de lo que es una familia
es que terminas teniendo individuos totalmente aislados que se llaman hoy ciudadanos globales, que son ciudadanos que no tienen, como decíamos, arraigo ni en patria, ni en familia, ni en Dios, que luego caen en una crisis de lo que estamos comentando, ¿no? De sentido, de propósito, porque tampoco tienen a dónde recurrir, no les han enseñado ni siquiera quiénes son, ¿no? Y a dónde deben ir, y es lo que vemos hoy. Tú sabes que últimamente estaba pensando escribir sobre un artículo, hablar sobre... Yo digo que hoy no vivimos solamente la generación idiota, que decía Laje, sino la generación manca, ¿no? Porque todos van con un teléfono en la mano y solamente tienen una mano útil. O sea, hasta no tenemos ni capacidad de abrazar, ni de cargar una bolsa. Yo bajo y le digo a mis hijos, ayúdenme a cargar el mercado, y tienen una sola mano, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que volver es a encontrar el sentido a por qué, por ejemplo, nos casamos. Porque esa es otra. Cuando hablábamos de la generación de cristal, eso también se ve reflejado en la tasa de divorcios, si es que se casan. Efectivamente. Porque ya en el Perú, por ejemplo, y en varios países, la mayoría son uniones de hecho. Y hay muchísimos divorcios de los que se casan porque ya no estamos ni siquiera preparados para el sacrificio, ¿no? Queremos todo recibirlo fácil, todo es hedonismo, todo es placer. Entonces, claro, cualquiera que ha estado casado 5 años sabe que todo eso desaparece pronto. Claro, requiere trabajo. Y que requiere entrega, requiere amor. Y yo tenía un profesor que siempre decía, ¿no? Un matrimonio exitoso es aquel en el cual uno siempre se sacrifica, pero no siempre tiene que ser el mismo. Y lo que quiero entrar a la parte conceptual, porque la gente lo que ve son los resultados, las consecuencias. Pero creo que estarías de acuerdo conmigo en resaltar el punto de que las ideas son la razón de todo, ¿no? Las ideas tienen una fuerza, tienen un impacto real. No solamente es que sean construcciones en la mente, sino que las ideas tienen un impacto real. Decía, ¿no?, John Maynard Keynes, el gran economista británico, ¿no? Muy poca gente sabe que es esclava de las ideas de economistas y filósofos muertos. ¿Por qué uno vive así y no vive así en Corea del Norte? Por las ideas. ¿Por qué Venezuela vive así? Por las ideas. O sea, las ideas tienen un impacto. Y el punto es que ahora hablamos de estos conceptos. Aún seguimos, por ejemplo, viendo lo político desde lo ideológico. Pero estamos hablando de ideologías que surgen desde fines del siglo XVII, el liberalismo inglés con John Locke. Surge el liberalismo, el conservadurismo, el marxismo, el libertarismo, el socialismo, todos estos ismos, feminismo. Pero ocurre algo muy curioso. Se sigue todavía haciendo esta distinción entre izquierdas y derechas, pero estas agendas antifamilia, antiidentitarias, provienen tanto de derechas como de izquierdas. Es transversal. Es transversal. Yo constantemente trato de advertir que esta dicotomía es una dicotomía peligrosa porque distrae a la gente de lo que realmente está, de lo importante. ¿Qué significa esta dicotomía izquierda-derecha? ¿Es útil para entender lo que está ocurriendo actualmente en términos antropológicos? No, en términos antropológicos no. En términos políticos sí, porque sí creo que, a ver, para simplificar a veces explicaciones, ayuda, ¿no? Sí, claro. Cuando uno trata de explicar algo, pones una etiqueta y la gente se logra enmarcar en esa. Y políticamente la inmensa mayoría de las personas aún, vamos a decir, estructura la política en estos dos ejes. Entonces sí tiene una utilidad política práctica. A mí me estoy riendo porque me acuerdo que alguna vez hemos conversado los dos que hoy definirte políticamente, mezclando, digamos, qué modelo económico no te gusta, con tus ideas sobre la cultura, es más difícil que la ideología de género y ver de qué género eres, ¿no? O sea, yo soy así, pero no asá. No, ahora no sé, hay tantas definiciones que yo, la verdad, que nunca le he dado mucho espacio a entenderlas. Y te lo digo, ¿por qué? Porque a veces cuando hablo y veo los comentarios, claro, salen gente que piensa igual que tú. Pero está al otro lado. A nivel económico, pero te critica porque eres conservadora y tú eres muy así. Yo ni siquiera sé en ese ámbito qué soy. Yo siempre me defino como católica, cristiana, y esos son los principios que me rigen. Y más allá de eso, digamos, no
políticamente sí tengo ideas claras, pero digamos, no sirve para esto. Porque el progresismo, que es el enemigo grande hoy en cuanto a las ideas, por ponerle también un término simple, tú ves gente que es muy capitalista, muy libre mercado, pero a su vez es súper progresista. Que anteponen la bandera del arcoíris a la bandera del Perú. Totalmente. Entonces, claro, cuando sale un presidente, como acá en el Perú fue Pedro Castillo, de izquierda, o sea, salen a marchar y todo, pero cuando sale alguien y te firma un acuerdo con la ONU donde te van a simplemente quitar absolutamente todo si se implementara bien, no dicen nada. ¿No? Porque no, hay que ser modernos, no hay que ser cucufato, por ponerle un término. Entonces, no, hoy el progresismo, y eso es un desafío, porque, por ejemplo, ahora que entramos a elecciones, o sea, más o menos hay que hacer así un... Ojo, elecciones en Perú, Chile en noviembre, Perú, Colombia el próximo año. Ahorita acaba de terminar la primera vuelta en Bolivia, hay segunda vuelta en octubre. O sea, estamos en un proceso electoral. En Perú, luego cada 20 años coincide presidenciales, municipales, regionales. Y el próximo año las tenemos todas. Todas. Y ahí hay una cosa súper importante. Tú sabes que ahora estamos investigando en origen y resulta que como a los progresistas en el Perú, que son 4 gatos, pero que están bien financiados con las ONGs, y así es como impulsan todas las agendas, no les está ligando entrar por el Congreso. Ahora su nuevo camino son los gobiernos regionales. Efectivamente. Entonces también hay que fijarse a qué gobernador regional, que son los que manejan la plata, mucha plata acá en el Perú, también escogemos. Entonces, yo creo que nos vamos a agotar antes de poder definir quién es quién. No, y aparte con la fragmentación política que tenemos, ¿no? Con estas 40 candidaturas. Va a haber 500.000 de candidatos. Es una locura. Miklos. O sea, en todos los procesos, si sumas, son 500.000 candidatos para todo, para todos los partidos, para todas las posiciones. Efectivamente, no hay manera. Es una locura, efectivamente. No puede sostenerse una democracia, si es que se quiere pensar en democracia, con este tipo de procesos. Pero entrábamos a esta idea de, nuevamente, izquierdas y derechas. Hablabas del progresismo, que es básicamente la ideología que apela al progreso. Pero es una idea que apela al progreso falsa. Totalmente. Porque apela al progreso material o al progreso tecnológico a expensas del bienestar del ser humano. Totalmente. Creo que esto es por eso es que uno dice, pero yo soy progresista porque yo creo en el progreso. Sería bueno si creyeras en el progreso del ser humano, en el bienestar del ser humano, pero no son sinónimos. No son sinónimos, efectivamente. Cuando tú pones al ser humano como insumo y no como beneficiario de ese proceso, de ese progreso tecnológico y material, no termina siendo progreso. Velo, por ejemplo, en estas agendas transhumanistas, ¿no? Parece una locura, pero ya hay gente que se está insertando chips, que se está insertando aparatos, hay gente que voluntariamente se amputa los dedos. Hemos entrado a un punto de deconstrucción ya del ser humano como tal. ¿Cómo podríamos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que ven series como Avengers, Netflix está lleno de estas ideas, ¿no? Los cómics llenos de ideas transhumanistas. ¿Cómo le planteamos a un adolescente, a un niño, a un joven, la siguiente dicotomía? Mira, por un lado, puedes creer en Dios, no lo vas a ver, significa que vas a tener que sacrificarte un montón, va a ser duro, no vas a tener que pensar en ti primero, vas a tener, ¿no?, que pensar en otros, tienes que ser una vida de servicio, vas a tener que trabajar mucho, hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y quizás al final de tu vida, bueno, ahí lo vas a conocer. Versus, oye, puedes drogarte o puedes convertirte en Iron Man, puedes tener todos los superpoderes, puedes estar con todas las chicas que quieras o con todos los chicos que quieras, puedes comer lo que se te dé la gana. A ver, si yo soy adolescente y me ponen en la balanza uno y otro, no es difícil entender por qué la juventud y la adolescencia se están yendo hacia esas posiciones que son abiertamente hedonistas, nihilistas en el fondo. ¿Cómo hacemos? La presencia y el ejemplo. La familia. O sea, nuevamente, la única manera de que estos chicos no opten por la droga es el ejemplo. Es decir, oye, yo en mi casa veo sacrificio, veo amor, pero no love is love. Veo lo que es el amor de verdad. Y le hago entender a mis hijos a través del ejemplo y de cómo yo los amo, que están hechos para amar y para ser amados. Las dos cosas, no solamente es yo tengo que ser amado. Porque el ser humano, como es una persona,
la definición de persona implica dar, ser para otro, es un ser relacional. No existe esta idea Y que del plantea el individuo. libertarismo, del individualismo No, puro. Eso no pues, existe. es que hay un problema. Yo acá de repente me va a caer mi zapatazo, pero el gran problema con el liberalismo es que todas las consecuencias negativas que ha traído el liberalismo, que hoy son evidentes, los están tratando de arreglar con más liberalismo. Y eso no es, pues, o sea, tú tienes que reconocer, oye, ok, no todo lo que yo he propuesto es bueno, entonces tengo que ver cómo lo soluciono, pero no, para solucionar meto más liberalismo. Efectivamente. Entonces, eso está trayendo problemas. Pero yo soy más optimista, Miklo. Te lo digo porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una persona que me dijo algo que me pareció interesante. Hay mucha tendencia de jóvenes para nuevamente ser católicos, ser cristianos, o sea, hay olas. Y yo decía, ¿por qué pasa esto? Efectivamente. Y la respuesta que me dieron es que ante un mundo donde hay posverdad, donde no hay verdad, donde no hay certeza ni siquiera de lo que ves en una pantalla es Con real, la inteligencia artificial eso va a ser... la gente necesita certezas. Y lo único cierto, después de no sé de cuántos, 200, 300 años que tenemos y no se ha movido, es que Dios existe. Te guste o no te guste. Existe y mete mano en la historia. Y en tu propia vida. Porque a mí me parece increíble, por ejemplo, que sí hay crisis existenciales en los jóvenes, ¿no? Pero por algún motivo le han dicho, mira, búscalo en libros de autoayuda, búscalo en el tarot, búscalo en New Age, búscalo en el universo, la energía. Pero ¿por qué no se atreven a ir a Dios? ¿Por qué no le dan esa opción? Y cuando tú, por ejemplo, revisas una Agenda 2030, que es un marco conceptual de ideas, por ejemplo, no hay ninguna referencia a la dimensión trascendental del ser humano. Porque nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. No tenemos cuerpo, mente y espíritu. Somos. Entonces, lo que te pasa en el cuerpo influye en tu mente, espíritu. Es una distinción importante que haces. Ok. Entonces, como somos 3 dimensiones, tú tienes una agenda que pretende regir Occidente, porque es solo Occidente, claramente, donde ni siquiera mencionan la palabra padre una sola vez y madre la mencionan una vez refiriéndose a la madre tierra. No hay ninguna mención al matrimonio, a la familia, al plan vital clásico, por ponerle un término. No hay ninguna mención a Dios. Es simplemente yo te voy a dar agua, que está muy bien, educación, igualdad, vivienda, perfecto, ya. Y una vez que tengo todo eso, claro, ¿qué me das? Y eso es lo que pasa hoy. Tenemos muchos recursos en el mundo. Sí, todavía hay pobreza y todo, pero hay muchos recursos en el mundo, pero no hay felicidad. Efectivamente, porque no solamente de pan y agua vive el hombre. El hombre vive de arte, vive de música, vive de familia, de relaciones, de cariño. Y al final, Miklos, cuando tú tienes todo, la típica historia que te dice, a tu cajón no te vas a llevar los millones, es cierto. Yo no te estoy diciendo que no luches por tener un bienestar material, claro. Eso es dignidad. Perfecto, claro. O sea, obviamente hay gente en este país, en el Perú, yo hablo por mi país, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene educación. Eso es darle una vida digna, que hay que luchar por eso, que vaya de acuerdo a su dignidad como ser humano, como hijo de Dios, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que una vez que obtienes eso, no vaya de la mano también con una búsqueda del lado trascendente. Porque una persona, hoy te venden todo, ojo, no me parece mal, pero digamos, todo es, busca el propósito, el sentido, ¿no? El coaching ontológico. Ya, me parece bien, pero ojo, metan en su variable, metan en su ecuación, tal vez que existe Dios y que existe algo que tú no puedes controlar, porque esa es otra. Hoy te venden con lo de la tecnología y el progreso que tú puedes controlar absolutamente todo. Pero una enfermedad, la muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser querido, quedarte sin trabajo y que nadie te dé, que te atropellen y te rompas la pierna y no puedas caminar, todo eso no depende de ti. Depende de ti cómo afrontas eso. Y eso, con un término que yo creo que se ha perdido mucho, pero que hay que rescatarlo a nuestros jóvenes, es la esperanza. Ante el nihilismo que vivimos, la esperanza es la virtud
teologal más importante, porque la esperanza no es un optimismo tonto. Irresponsable. No. La esperanza es saber esperar a pesar de que sabes que no hay nada más que esperar. Y eso es lo que te da un sentido, eso es lo que te da un objetivo, decir, oye, acá no acaba todo y todo lo que haga acá al final voy a tener este premio maravilloso por el resto de la vida. Efectivamente. Curioso también en esta etapa de, ¿no?, cómo se generan los efectos contrarios, la conversión de jóvenes al cristianismo, sea evangélico, sea católico. En el catolicismo ha habido un aumento muy importante, en las iglesias evangélicas también. Finalmente hay hambre de espíritu, de vida espiritual, y creo que se está generando un efecto contrario, ¿no? Finalmente, siempre los ciclos de la historia, ¿no? Generas una fuerza antagónica y eso va a reaccionar, o sea, no va a quedar estático. Este culto también a lo novedoso, siempre este culto a lo novedoso, o sea, todo aquello que sea viejo es descartable, todo aquello que sea viejo es despreciable. Ni siquiera mirar hacia atrás en la historia, porque ¿qué nos van a enseñar esos primitivos? Nosotros ya tenemos celulares. Y lo que finalmente llegas es este vacío, ¿no?, donde la gente joven se empieza a preguntar, bueno, finalmente, cuando están solos, ¿qué soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo ejerzo mi libertad? ¿Es una libertad con responsabilidad? ¿Es una libertad con propósito? ¿Hacia dónde quiero ir? Todos nos planteamos esas preguntas en la vida. Es que yo creo que lo que hay que entender que es la verdadera libertad y no tienes que ponerle ningún adjetivo más. ¿No? Porque tú dices, oye, yo quiero una libertad. Sí, no, la libertad es escoger el bien. Y para escoger el bien, tengo que conocerlo. Por eso Dios te da inteligencia y voluntad. Inteligencia para conocer y voluntad para escoger. Y si juego a ser abogado del diablo y te digo, bueno, no, la libertad es ser libre de elegir un producto o un servicio en el mercado. Es libre albedrío, no es libertad. Es parte de tu libertad. A ver, peléate con los libertarios ahí, te dejo las cámaras. No, a pelear, están bienvenidos cuando quieran, que me inviten y me peleo con ellos. No, o sea, yo creo que el objetivo de una educación, volviendo a la familia, de una educación en la casa es a través del ejemplo, no solamente ser el profesor ciruela que quiere enseñar y no tiene escuela, así decía mi mamá siempre, sino enseñar a través del ejemplo y también a través de las palabras qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en lo básico, porque también van a haber cosas que los padres no sepamos todo, ¿no? Para que el chico pueda tener este abanico y poder escoger. Lo que está pasando hoy es que solamente le dan en la educación, por ejemplo, escolar, cuando hablamos de educación sexual integral, por ejemplo, que es en género, todas las opciones que les dan, ninguna incluye matrimonio, no incluye castidad, no incluye esperar, no incluye. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre? Darle esta opción, porque si tú solamente le enseñas helado de chocolate, nunca va a escoger el de fresa. Efectivamente, es una estafa, no es como las encuestadoras políticas que te meten candidatos y la manipulación empieza, por ejemplo, metiendo a Vizcarra. No puede postular, pero igual lo meten en las encuestas. Lo mismo pasa con estas agendas que te esconden ciertas opciones como una vida de familia, la opción del matrimonio, ¿no?, la opción de ser heterosexual y no sentirte mal por eso. O la opción de que no te tienes que acostar absolutamente con todo el que se te cruza por el camino para ser cool. O sea, entonces, nosotros venimos trabajando más de una década con jóvenes en estos temas y claro, y te dicen, a mí me engañaron, sufro horrible, esto que me vendieron, que la libertad, que yo puedo estar con quien quiera, hacer lo que me da la gana, me ha roto. ¿Por qué? Nuevamente, porque esta postura, que es la del género, que postula una Agenda 2030, qué sé yo, que está en la educación peruana también como enfoque transversal, no contempla la dimensión trascendental y espiritual. Claro. Entonces, cuando tú mandas a un chico que físicamente haga lo que sea, total es tu cuerpo, es mentira. Claro. Es mentira, porque tú no eres solo cuerpo. Y llegamos a esta, que lo vi en redes y me pareció muy interesante, ¿no? Las consecuencias del feminismo, las consecuencias de esta libertad sin límites, es que ahora tienes, por ejemplo, chicas que no aspiran a ser ¿no?, ingenieros o doctores, sino que aspiran a acostarse, a romper el récord de con cuántos hombres se acercan. Una que había con 1000, ¿no? Con más de 1000, una chica inglesa. Para tener likes. Exactamente. Se acostó con más de 1000 hombres en un día. Y se siente orgullosa de eso. Eso es empoderamiento. Y yo lo que ahí diría es, para que la gente entienda que todo lo que hemos hablado aquí se expresa, las consecuencias de lo que hemos dicho, son cosas como esas. ¿Cómo el ser humano, qué de bueno podría tener que una mujer diga, me acosté con 1000 hombres en 24 horas? ¿Cómo eleva eso su dignidad?
¿Tú cómo lo verías? O sea, mira, yo lo que le transmito a mi hija, y su papá también, y cualquier, digamos, hombre que tiene buenas intenciones y que ha vivido, te dice, mira, al final los hombres buenos siempre van a pensar igual. Y nunca una chica que hace esto va al final el camino a conseguir un príncipe azul. exacto. ¿No? Y es una pena, además, por ejemplo, que hoy te han vendido que no hay que ser madre. ¿No? No, que tienes que llegar al top de tu carrera, lo cual a mí me parece que está bien. Yo he trabajado toda mi vida, he tenido la bendición de poder conciliar familia con trabajo. No sé, Dios me ha regalado eso. Sé que es muy duro hacerlo, pero lo triste que yo veo es que tarde o temprano a la gran mayoría, no a todas, pero a la gran mayoría de mujeres le cae la galleta que quiere ser mamá. Entonces le cae a los 40, 41, 42 y como la naturaleza es sabia, a los 40, 41, 42 no eres tan fértil como cuando tienes 25 o 30 años. Y ahí está el otro negocio. Tienen esta fecundación in vitro y la vientre toda la alquiler. tecnología. Y últimamente, por ejemplo, estábamos escuchando estos podcasts de chicas acá. Ojo, yo no voy a juzgar jamás la buena intención de una madre o de una familia que va por esto. Yo entiendo que es querer tener un hijo, pero mira cómo se va evolucionando el tema a que hoy la gran discusión es cuántos embriones congelados tienes. Yo tengo 3, yo tengo 4, tú tienes... Ojo, ese es un ser humano. Efectivamente. Pero se ha despersonalizado tanto el asunto, como yo te decía, se ha Es un separado producto. tanto el sexo, de la familia, de la reproducción y tal, que tú dices, o sea, competimos cuántos hijos congelados tenemos, pero te lo dicen con una naturalidad que yo no dudo de su bondad de corazón, pero sí puedo afirmar que tienen una distorsión o no están formadas en cuanto a qué es lo que están haciendo. Es que el problema es que no solamente haces daño con maldad, sino también con ignorancia. Ese es el problema. Ahora tú produces enorme daño porque tú dices, hay gente que es muy buena. Yo he conocido gente muy buena que tiene las ideas equivocadas y yo sé que es gente buena, pero son ignorantes en estos temas. Te etiquetan de conspiranoico, de raro, y en realidad es que no entienden que es un tema complejo, que está anclado a décadas y siglos de ideas y agendas. Entonces es difícil hacer sentido para la gente de todo eso. Por eso es importante informarse, ver programas como este. Ya si no te da mucho tiempo de leer, ir viendo, ir jalando el hilo de la madeja para llegar, ¿no? Así es, así es. Y ya que estamos entrando a la recta final de este episodio inaugural de Piensa Más, acá nos está acompañando este librito, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este libro, Yuli? Este libro lo sacamos el año pasado, si no me equivoco, en abril o más, ya no me acuerdo. Creo que en el 2023 salió. Tuve mi copia, tengo que decirlo. Sí, tiene su copia, pero se puede bajar digitalmente. Es de libre difusión en origen.org.p. En publicaciones te lo baja. ¿Qué pasó? Que a raíz que yo comencé a investigar sobre cómo se estaba implementando el género, el aborto y la educación sexual en el Perú, me comencé a encontrar con cómo operaban las ONGs, cómo venía la cooperación internacional, y fui subiendo en esta espiral hacia arriba y llegué a la ONU. Y encontré que en el Perú, en el 2021, Pedro Castillo, con su canciller César Maurto, había firmado el acuerdo este acuerdo, acá está, mira, el marco de cooperación entre la ONU y el Perú, se me fue, ¿no? Y este es un marco de cooperación que ha regido y regirá del 2022 al 2026 y que prácticamente lo que hace el Perú, por eso se llama Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, le entrega la soberanía de sus planes de desarrollo a la ONU. Y eso se coteja luego con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2025 y una serie de cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Junto con NEOS, el grupo de amenazas globales, ellos desarrollaron, Carlos Beltramo, el análisis del marco ideológico de la Agenda 2030, y lo que hicimos nosotros fue contrastar ese marco ideológico con el documento que ha firmado el Perú y que debería renovar, ojalá que no, el próximo año, ¿no? Y se encontró que efectivamente el Perú había rendido soberanía y que además en esa rendición de soberanía entraba todo el contrabando ideológico de género, de aborto, feminismo, educación sexual integral, antifuerzas armadas, proterrorismo y todo eso, y todo el sustento de mi investigación es el mismo documento.
o sea, párrafos del documento. O sea, por ejemplo, te dicen, es interesantísimo, porque tú una vez que ya te metes en esto, porque algo que hace bien el sistema de Naciones Unidas es hacer documentos. Sí. Uno del otro, porque Bueno, se autorreferencia. tienen que justificar las autorreferencias tienen millones. y la cantidad de consultorías que hacen y porque todo esto Pero es plata. cuando tú lees esto, te dicen, ¿cómo justificas que la ONU, que el coordinador residente de la ONU en el Perú esté en el mismo rango que PCM, que el canciller? No lo ha elegido nadie. Pero ¿cómo lo dicen? Por una encuesta. Tú dices, bueno, veamos la encuesta. Pie de página 118, si no me equivoco, porque me leí hasta los pies de página del documento, dice, la encuesta se realizó en la plataforma digital SurveyMonkey y se mandó a 500 personas. SurveyMonkey es un portal de... Escúchame, 500 personas, entre funcionarios del sistema de Naciones Unidas, del gobierno peruano y de la sociedad civil, ONGs. ¿Cuántos respondieron? 60. Claro. Y de los 60, todos dijeron que la ONU, por su experiencia, estaba más preparada para manejar los planes de desarrollo del Perú que los propios peruanos. Claro. Listo. Porque esas ONGs, los ONGeros que participaron, también reciben plata de organismos Pero tú multilaterales. dime en qué mundo una encuesta de 6, mira, ni de las 500, de 60 personas, puede fundamentar que tú le entregues la soberanía de tus planes de desarrollo a un organismo internacional. Ya, a ese nivel es el análisis. Perfecto. ¿Cuál es la página web, Yuli? Es origen.org.pe/publicaciones. Ahí van a poder bajar este libro para que se informen con pruebas, no con opiniones subjetivas, sino No. con datos verificables y las fuentes propias de quienes son criticados. Y para los que no les gusta leer mucho, lo que me han siempre dado críticas positivas es que es muy fácil de leer, Así que lo es. lees rapidito, o sea, es como que masticado para poder entrar al tema rápidamente. Así es. Yuli, se nos ha pasado el tiempo. Ay, qué rápido. Ha sido muy agradable, muy grato tenerte aquí. Creo que es una conversación que no se agota aquí. Yo invito a la gente a que siga investigando, a que siga informándose sobre estos temas. Nunca para la agenda, así que no bajen la guardia. Y bueno, unas palabras finales para nuestro público. No, agradecerte, animarlos. Como digo, yo soy positiva, hay que tener esperanza, hay que saber que no estamos solos en esto, que somos muchos, que Dios nos acompaña también y que nada, no tengan miedo nunca jamás de decir las cosas como son, porque eso es otra, Miklos, bueno, tú también La lo has vivido. autocensura. No, que tú piensas que una vez que sales a decir esto todo el mundo te va a atacar. Mentira, la mayoría piensa como nosotros, o sea que tranquilos. Así es. Yuli, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Será hasta un próximo programa de Piensa Más.